Bienvenido, bravísimo, doctor. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días para todo el grupo de Bravísimo y a todos los televidentes. Bueno, doctor, la pandemia sigue y además vienen estos picos de virus, de la influenza, de la gripa común. ¿Son síntomas diferentes? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Y la primera pregunta que le quiero hacer, ¿las medidas de cuidado, el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, funciona para cualquier tipo de virus? Es correcto, en esta época de lluvias aumentan todos los virus que históricamente conocemos, como la influenza, el rinovirus, el adenovirus, el primero causante de la gripe y los otros del resfriado común. Y por tal motivo, los síntomas en los leves, los rinovirus e influenza, son muy similares a la COVID-19. Entonces es muy difícil diferenciarlos en los casos leves. Por tal motivo, las medidas que usted acaba de comentar de distanciamiento, lavado de manos, uso adecuado del tapabocas, sirven para toda clase de virus. Doctor Camargo, como lo estaban diciendo, en temporada de lluvias aumentan los cuadros gripales, sin ser suficiente ya con el COVID-19, pero tiene que haber algunos síntomas específicos que nos permitan identificar si tenemos el COVID o tenemos alguna de estas enfermedades respiratorias. ¿Cuáles podrían ser? Generalmente, como lo dije, en la mayoría de los síntomas leves son muy similares. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se han hecho en China y algunos en Estados Unidos y en Europa, hay unos síntomas que son muy característicos para la COVID-19, que son la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Esto sí no es muy común en algunos virus, excepto en adultos del adenovirus puede dar lo mismo, pero esto sí puede orientar mucho más a que sea la COVID-19, repito, en los casos leves. Mi doctor, esos síntomas específicos del resfriado común, ¿cómo los debemos tratar y cómo podemos estar alerta que cuando se empiezan como a complicar para ir a visitar a un especialista? Bueno, antes de la COVID-19, los síntomas del resfriado común y la influenza se podían tratar en casa teniendo en cuenta los síntomas de alarma, utilizando analgésicos y hidratarse muy bien. Ya cuando en adultos la fiebre es persistente, es decir, que lleva más de 5 días con síntomas y la temperatura está más de 38.3, presenta dificultad para respirar. En el caso de los niños, que dejen de comer, tomar agua, utilización de que las costillitas se le metan así o respiren muy mal o que hagan aleteo nasal, estos son síntomas de alerta para consultar al servicio de urgencias. Bueno, que quiero decirle, porque me aceleré un poco la presentación, que el doctor Camargo es médico internista, neumólogo de la Universidad Nacional, además epidemiólogo de la Universidad del Bosque. Doctor Camargo, el moco. Se habla mucho del moco, que si la tos es seca, que si produce moco. ¿El moco diferencia un virus del otro? Digamos que es un factor para decir, tengo esto o tengo lo otro. No, es muy difícil tener en cuenta diferenciar un rinovirus de una influenza, ahora con la COVID-19, porque desafortunadamente los síntomas son muy similares. Incluso hay muchas cepas o otros tipos de coronavirus que históricamente hemos conocido por muchos años que dan los mismos síntomas de la COVID-19. Okay. Doctor, he visto que se están impulsando campañas para que nos vacunemos contra la influenza. ¿Es recomendable? ¿Esta nos protege contra todos los resfriados, contra todas las gripas, contra el COVID también? Hay que recordar que hace muchísimos años hubo pandemia también por influenza que causó una gran mortalidad. Desde que se utiliza la vacuna contra la influenza ha disminuido la mortalidad en mayores de 65 y en menores de 5 años, que son los más susceptibles, por lo cual la vacunación es importante realizarla, pero solo protege solamente para la influenza A, B, no protege para los otros virus, ni menos para la COVID-19. Okay. Doctor, estos climas están locos, loquísimos. Salimos de una lluvia impresionante y después un sol radiante. Esto afecta a nuestro sistema inmunológico de alguna manera y hace que nos debilitemos ante estos cambios tan extravagantes de clima. ¿Cómo podemos nosotros estar protegidos, prevenir y tener ese sistema inmune ahí al ataque fortalecido?
Es muy interesante la pregunta porque por muchos años se ha visto que en la temporada de lluvias pues aumenta la probabilidad de infección con virus, específicamente para infecciones del tracto superior alto y del bajo. Se habla que la vida de los virus, o la sobrevida más bien, aumenta con la disminución de la temperatura, y hay incluso estudios que hablan que se pueden pegar mucho más a la mucosa, y esto sobre todo en los países de estaciones donde hay estudios, y esto hace que haya mayor susceptibilidad al virus. No es que el sistema inmune bajo, sino que aumente la susceptibilidad al mismo. Por tal motivo, utilizar adecuado abrigo, una adecuada alimentación, hidratación, una alimentación con frutas, verduras, y en los niños, pues la lactancia materna mínimo hasta los 6 meses, como una adecuada, integrar otros alimentos que son importantes para mantener la nutrición. Para mantener ese sistema inmunológico firme, pues recomiendan hacer ejercicio, una buena alimentación, mantener los niveles de estrés bien bajitos para estar tranquilos ante las vicisitudes de la vida. Pero hay alimentos específicos, esto es un tema polémico porque mucho se habla de algunos alimentos en específico que pueden contribuir a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿O simplemente hay que tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, doctor? Específicamente es un mito. La adecuada alimentación como tal, con frutas y verduras, es adecuada para mantener el sistema inmune, entre comillas, adecuado. Se ha visto que la malnutrición y desnutrición, un tipo de malnutrición en los niños, es susceptible a que aumente las enfermedades infecciosas, tanto por virus como por bacterias. Entonces es en general una adecuada alimentación. Doctor Camargo, hay unas gripitas, algunos resfriados que uno puede atender perfectamente en casa, con bebidas calientes, con algunos medicamentos que se consiguen en farmacia. Pero ¿cuáles son esos signos de alerta que nos indican que debemos ir de inmediato al médico o a urgencias? Básicamente cuando es muy prolongado y cuando ya el paciente o el individuo presenta dificultad para respirar, sobre todo en los pacientes viejos, siempre recordar los mayores de 65 años y los niños, donde la dificultad para respirar en el caso de los adultos o la utilización de músculos accesorios en el caso de los niños, pues es un signo de alarma. Por eso es importante utilizar solamente el acetaminofén, utilizar antibióticos, que es un error común que se cometen en muchos lados, en los hogares, porque los antibióticos sirven para las bacterias. Incluso la mala utilización de antibióticos aumenta la susceptibilidad que cuando llegue una bacteria posteriormente, pues pueda ser menos susceptible a ese antibiótico. Y eso pasa mucho con la COVID-19 o con la influenza históricamente. La utilización mala de antibióticos hace que posteriormente ahí sí vengan las bacterias y aumente la mortalidad en las poblaciones de riesgo. Doctor, recordemos el esquema de vacunación para la influenza en adultos y en niños. Así, hay que tener en cuenta que desde los 6 meses en los niños ya se utiliza la vacuna de la influenza. Después se sigue el esquema de vacunación en poblaciones de riesgo, pues cada año. Es decir, en mayores de 65 años se utiliza cada año, se puede utilizar hasta después de los 90 años. Y en las poblaciones específicas, es decir, los pacientes con neumopatía crónica, como la enfermedad obstructiva crónica, el asma, enfermedades cardiovasculares o algunas alteraciones a nivel gastrointestinal, como cirugías de vaso, se debe utilizar en pacientes un poco más jóvenes. Igualmente, cada año se debe hacer la vacunación. Doctor, sufro de rinitis alérgica y estornudo mucho y la gente me mira como un bicho raro en la calle porque dice, uy, usted puede estar contagiado. ¿La rinitis tiene cura? ¿Cómo es el manejo? ¿Hay medicamentos o simplemente hay que aprender a convivir con ella? Es muy interesante porque enfermedades alérgicas, que la mayoría de las veces son la rinitis, incluso el asma, también hay un gran porcentaje de características alérgicas, se presenta en ciudades como Bogotá o en países del mundo con cambio de estaciones. La rinitis puede ser desde edades tempranas y es una susceptibilidad a ciertos alergenos. Entonces este tipo de pacientes, aparte de la protección del frío y de los cambios extremos de temperatura, generalmente se utilizan medicamentos que disminuyen la inflamación nasal, como son los esteroides, y en el caso de los pacientes asmáticos también se utilizan esteroides inhalados, ya sea nasal o bucal, dependiendo si es rinitis o asma. Pero no tiene cura, pero se puede controlar.
Siempre hay que buscar con el médico cuál es la susceptibilidad, cuáles son los factores que aumentan el grado de rinitis. En ciudades como Bogotá, como dije anteriormente, los cambios de temperatura y el frío se hacen que aumente la probabilidad de rinitis en la mañana y en la noche, y ahora más con los cambios de temperatura. Entonces es importante la protección, el uso de bufanda, aparte del tapabocas, bufanda, porque es el cambio de la temperatura lo que aumenta la susceptibilidad de estos pacientes en la mañana, sobre todo a tener rinitis. Y eso se puede volver crónico y puede generar alteraciones de la mucosa nasal, incluso obstrucción, que posteriormente puede ser una indicación quirúrgica. Y complementando lo que dice mi doctor, el uso excesivo, el abuso de la loratadina como un antialérgico que lo rescata a uno de una crisis de estornudo, de nariz roja, de congestión, de no poder respirar, ¿qué contraindicaciones y qué efectos colaterales podría traer? ¿Qué riesgos tiene? Los antihistamínicos son parte del manejo de la rinitis, ¿sí? Dependiendo del esquema de no respuesta a los medicamentos iniciales. Sí se pueden utilizar obviamente con un seguimiento estricto con el médico, porque estos medicamentos ustedes saben que pueden causar somnolencia dependiendo del tipo de la generación del antihistamínico. Y esto se relaciona obviamente con probabilidad de accidentes o pérdida de su función o actividad laboral. Por lo tanto hay que buscar el mejor antihistamínico para cada paciente si está indicado. Doctor, bueno, yo también tenía muchas preguntas acerca de la rinitis porque padezco de lo mismo y es una angustia en la calle, sobre todo ahorita en pandemia, que uno le dan ganas de estornudar, de toser por el frío, por las elevadas temperaturas. Pero también hay otra afección respiratoria muy común que es la sinusitis, o a veces se combina y es la rinosinusitis. ¿Cómo tratarla? Bueno, los pacientes con rinitis también pueden tener inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ¿no? Pero en el contexto de la fase aguda, por los cambios de temperatura, también puede haber rinosinusitis que es precipitada también por algunos virus. El virus de la influenza, el del resfriado común, los rinovirus, el adenovirus, y en los niños el virus sincitial respiratorio también pueden generar esa inflamación de los senos paranasales que se denomina sinusitis. Ahora, hay también en fase aguda otra que es la sinusitis por bacterias, ¿sí? Entonces ahí es muy importante diferenciarla en fase aguda por el médico para ahí sí utilizar antibióticos. Ahora la que tú comentas, rinosinusitis crónica, ya es una alteración por un mal manejo de una rinitis alérgica o vasomotora inicialmente. Y esto sí es de un mal pronóstico este tipo de pacientes porque hay que controlarlos de manera un poco más agresiva. Mi doc, hablemosle directamente a las familias colombianas. Un mensaje final para que se cuiden su sistema respiratorio, su sistema inmune y estén juiciositos con todos los cuidados que hay que tener en esta época. En este momento y como estamos en la pandemia por la COVID-19, es el momento de aumentar, y sobre todo en este cambio del aumento de la temporada de lluvias, protegernos y mantener las medidas de protección que se han difundido, ¿no? Entonces utilizar adecuadamente la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. Si no hay necesidad de hacer reuniones entre más de 10 personas, es mejor no hacerlo, o protegernos, y sobre todo esas comunidades susceptibles, que es lo que se ha generado aumento de la mortalidad, y lo estamos viendo ahorita en Europa y en Estados Unidos, que son los mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades. Realmente para la COVID, afortunadamente, la mortalidad no es tan alta en los menores de 5 años, sin embargo está la influenza, donde la mortalidad está aumentando. Entonces hay que seguir los esquemas de vacunación. No hay contraindicación para vacunación por la influenza en el contexto de la COVID-19. Y probablemente ya en unos años tendremos ya las dos vacunas para influenza y para la COVID-19. Entonces mantener todas las medidas que se están haciendo para la COVID e incluso mantener la adecuada alimentación con verduras, bastante líquido, y frutas. Es muy importante que mantengamos esto y entre todos pues disminuir esa curva para que siga plana e incluso siga bajando, para que no nos pase lo mismo que otros países, Estados Unidos y Europa, que tenemos ese problema ahora. Buena alimentación, ejercicio físico, control de las emociones, estar tranquilo, porque el tema emocional también puede hacer que las defensas queden vulnerables. Doctor, interesante charla, usted fue muy concreto, muy específico, aprendimos muchísimo. ¿Alguna red social, un número de contacto, un correo electrónico para seguir en contacto con usted? Sí, en Twitter podemos estar en C mayúscula médicos o mayúscula. C mayúscula médicos o mayúscula, un bravísimo gigante.
para el doctor Camargo. Bienvenido siempre.